Melconian dijo que se prevé una inflación entre un 7 y un 8%. Alfredo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Muy bien, bueno, muchas gracias. Siempre es un placer tenerlo, conversar un rato con usted sobre el análisis económico. Estamos con Germán, Ernestina. Le consulto cómo ve usted en particular la reunión del día de ayer entre Batakis y Cristalina Georgieva. Bueno, deberíamos, digamos, referir lo siguiente. La ministra va en una situación realmente muy complicada. Tiene que ir a decirles que ha asumido que el programa se va a cumplir y que van a tratar de cumplir con metas que son muy difíciles, y seguramente va a pedir en algún momento un waiver por incumplimiento de alguna de las metas, por ejemplo, acumulación de reservas o la de déficit, en fin. Pero bueno, hoy nosotros vemos en los medios, algunos medios que dicen, bueno, recibió el apoyo del Fondo Monetario. Yo diría que hay que tener algún cuidado con eso, porque el Fondo tiene un lenguaje muy diplomático, y lo que dice en realidad el comunicado de la directora del Fondo, de Cristalina Georgieva, es: me reuní nuevamente con la ministra de Argentina y vemos bien sus esfuerzos para caminar hacia mayor equilibrio fiscal. Básicamente es un lenguaje digamos, muy diplomático, y todavía tenemos por delante que ver cuáles son las decisiones que va a tomar el Ministerio, y finalmente cuál es lo que va a decir el Fondo Monetario cuando tenga que controlar las metas. Por ahora, digamos, lo que hizo la ministra, un poco de apuro, porque me parece que fue como consecuencia de que no podía viajar el presidente porque Joe Biden no, digamos, canceló la reunión a raíz de que dio positivo COVID, pero diría yo que está bien que haya ido y que haga muchos esfuerzos del gobierno por lograr de que el fondo no le suelte la mano. Alfredo, ¿cómo ve, por qué Argentina llega a esta situación tan complicada en un momento en que las commodities tuvieron un precio muy elevado? Más allá de lo que se diga ahora, el campo liquidó 25.000 millones de dólares en los primeros meses. ¿Qué faltó? ¿Faltó un plan económico, una visión estratégica del gobierno de Alberto Fernández, respaldo político? ¿Cómo ve usted? ¿Por qué llegamos a esta situación? Bueno, yo creo que digamos, el gobierno alega que la pandemia, la guerra, que cambiaron la situación. La realidad, creo yo, es que el gobierno no ha tenido un plan económico para tratar de morigerar el nivel de inflación que tiene la Argentina. De hecho, el presidente en algún momento dijo que él no creía o no era partidario de los programas económicos. Entonces, Argentina tiene una situación de mucha fragilidad. El gobierno además asumió con la necesidad de resolver el frente externo. El ministro Guzmán, digamos, renegoció los pasivos con los acreedores privados, y después logró que el Fondo Monetario le otorgara el programa de facilidades extendidas. Pero, bueno, eso no resulta suficiente. Y la situación internacional, que es cierto que el precio internacional de los exportables argentinos mejoraron, de todos modos la toma en Argentina en un momento en que aumentan los precios de la energía. La factura energética es muy importante, y los errores de la política energética de Argentina hacen que teniendo recursos, digamos, teniendo una de las reservas más importantes de gas y de petróleo shale, tenga que importar energía. Y bueno, eso hace que, por más que las exportaciones fueron muy importantes, por más que hubo un monto de exportaciones liquidados muy importante, el saldo del balance de comercio no es suficiente para la realidad de la Argentina. Bueno, eso genera especulaciones de devaluación. El tipo de cambio, cuando la ministra dice estoy cómoda con un dólar oficial que está en 130, digamos, en realidad lo que no se destaca allí es que para un exportador de soja no es 130, es 90. Y entonces, bueno, hay una gran distorsión en el sistema de precios relativos. Tenemos una inflación elevadísima. Vamos a estar caminando hacia las 3 cifras de inflación.
Y a su vez es un gobierno, y esto es muy importante, un gobierno que tiene contradicciones internas, es decir, la alianza de gobierno tiene una disputa interna que ya no tienen problema en hacerla pública, ya sea con discursos de la presidenta, con declaraciones de la vicepresidenta, con declaraciones de dirigentes del Frente de Todos que lo cuestionan al presidente. Y bueno, en esas condiciones de pérdida de credibilidad y pérdida de capital político, asume una ministra que necesitaría que la apoye el presidente, pero el presidente no le puede dar aquello que no tiene. Y entonces estamos en una situación singularmente complicada. Por otra parte, estamos todavía muy lejos del cambio de gobierno. Sea cual fuere el próximo gobierno, va a tener que tener un programa integral, pero el problema es que faltan muchos meses para eso. Digamos, 14 o 15 meses en Argentina es el muy largo plazo. De todas las crisis que hemos vivido en los últimos años, por lo menos desde el Rodrigazo hasta acá, ¿a cuál la ve más parecida por la situación de vacío de poder? Bueno, la situación del Rodrigazo, allá junio del 75, presidenta, sí. Era la primera presidenta mujer que tuvo la Argentina, María Estela Martínez de Perón. El Rodrigazo fue tiene con la actual situación un par de similitudes y muchas diferencias. Una similitud es la pérdida de poder político que tenía en ese momento el Poder Ejecutivo. La CGT le cuestionó las decisiones del ministro de Economía, de Celestino Rodrigo. El gobierno decidió en aquel momento no homologar las convenciones colectivas, bueno, y hubo, digamos, una devaluación muy importante, caída de los ingresos reales, etcétera, ¿no? Pero tiene una diferencia con la situación actual. En la situación actual, Argentina está con un compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional, que es el programa de facilidad extendida, que le permite, digamos, de alguna manera refinanciar la deuda del stand-by anterior. Eso es una diferencia muy importante. La otra diferencia es que en aquel momento, digamos, estaba muy nítidamente dividido entre los que estaban en el Poder Ejecutivo y los que, siendo del mismo partido, lo cuestionaban. Ahora, dentro del Poder Ejecutivo hay funcionarios que están en contra del programa económico. Entonces, eso la hace más compleja, ¿cierto? Con respecto a la crisis las crisis de hiperinflación, la diferencia es que no estamos en hiperinflación y que, a mí me parece, el gobierno tiene instrumentos para evitar, siempre y cuando no se cometan errores graves o haya una crisis política mayúscula, tiene posibilidad de evitar ese camino hacia la hiperinflación. Ahora, lo que es cierto, que el evento hiperinflación hoy, digamos, tiene en términos de probabilidades más probabilidad que la que tenía hace 6 meses. La renuncia de Guzmán ha sido, además de intempestiva, le generó un daño a la credibilidad y al capital político muy grande. Alfredo, buenos días. Ernestina te saluda. Hace poquito Alberto Fernández había manifestado que quería que Argentina perteneciera al grupo de BRICS. En ese contexto también los mercados internacionales están perdiendo credibilidad, están perdiendo la confianza en Argentina, que pierde credibilidad ante el mundo. Y justamente el Banco Interamericano del Desarrollo le negó a la Argentina un nuevo crédito. Con todos estos datos y muchos más de los que hemos estado ya mencionando, ¿cómo queda Argentina parada frente al mundo? No solamente frente al Fondo Monetario Internacional, sino frente al resto de las naciones en este contexto tan complicado. Bueno, Argentina ha perdido credibilidad hace ya, digamos, bastante tiempo. Si nosotros vemos esta semana, bueno, hubo, por ejemplo, un editorial de Financial Times muy duro para la Argentina. Uno podría decir, bueno, representa los intereses del capital financiero internacional esa publicación. Bueno, es cierto, pero es una forma como se ve a la Argentina de afuera. Este domingo, en un diario importante, el diario más importante de Cataluña, que es La Vanguardia, salió una nota que realmente es, digamos, uno la lee y le da cierta tristeza. El periodista, que es un periodista muy importante, yo hablé con él el día viernes, cuando él estaba haciendo la nota, me llamó, y cuando me mandó el domingo la nota que apareció en el diario, en La Vanguardia, uno lo termina de leer y se da cuenta que por más que nosotros estamos muy tomados por las cosas cotidianas, si subió el blue, qué pasó con el contado con liqui, etcétera,
Desde una perspectiva un poco más alejada de la vorágine cotidiana, el cuadro que queda es realmente muy triste. Esa nota comienza con una expresión que yo le comentaba al periodista, que pertenece a un premio Nobel de Economía, que fue Simon Kuznets, y Simon Kuznets decía, hay 4 clases de países: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y la Argentina. Japón porque se ha desarrollado con restricciones de recursos muy importantes, porque es una pequeña isla, y la Argentina porque teniendo los recursos que tiene, va a involucionar. Alfredo, le hago la última para finalizar. Si usted le tendría que dar una sugerencia, un consejo, teniendo en cuenta todo lo que está viviendo el país, como usted nombraba, un dólar elevado, la inflación, crisis en el gobierno nacional, ¿qué consejo le daría usted a una ministra de Economía que asumió hace poco y que tiene que enfrentar muchas batallas? Y batallas muy difíciles. Sí, ahí hay 2 cosas. Lo primero, que el gobierno debería tratar de saldar sus cuestiones internas, ¿cierto? Sus disputas entre el presidente y la vicepresidenta, entre algunos ministros del Poder Ejecutivo que están cerca del presidente y funcionarios que lo critican. Eso, digamos, si no se resuelve eso, es muy difícil hacer política económica. Después uno puede decir, bueno, en realidad el gobierno podría tomar una serie de medidas, no puede ser una medida, una serie de medidas que naturalmente algo va a hacer en algún momento con el tipo de cambio, ¿no? En algún momento va a hacer algo, lo cual no quiere, tampoco puede el gobierno decir voy a devaluar el 50% del tipo de cambio oficial, porque eso significaría un fogonazo inflacionario, muy complicado de administrar después socialmente, pero sí podría tratar de incentivar a los exportadores, por ejemplo, de soja, que es un producto que no le pegaría tanto a los precios internos, incentivarlos, quizás no disminuyendo las retenciones, porque eso significaría disminuir los ingresos fiscales, pero sí quizás permitiéndole liquidar una parte de un porcentaje del monto total exportado en un mercado como es, por ejemplo, el MEP, es decir, un mercado que significa un tipo de cambio más alto. Ahí está el problema político, Alfredo, ¿no? Porque eso se discutió durante el fin de semana y aparentemente en el almuerzo que tuvieron el sábado Cristina y el presidente, Cristina puso sobre la mesa la negativa a esa posibilidad por el enfrentamiento que tiene con el sector agropecuario. Bueno, sí, eso forma parte de esto que digo, que hay más de una mirada sobre lo que se debe hacer, ¿no es cierto? En realidad esto lo lleva al presidente a no decidir nada, y yo diría apostar a la posibilidad de que si pasa el invierno, lo cual a uno le recuerda aquella frase del ingeniero Alzogaray, que hay que pasar el invierno. Si pasa el invierno, la factura de energía va a ser más chica, claro. Y ahí a lo mejor equilibramos un poco. A mí me parece que no se llega con eso. Me parece que debería haber entonces algunas decisiones que signifiquen un programa que sea consistente, lo monetario con lo fiscal y lo fiscal con lo cambiario. Tiene que mirar el gasto público, porque si no va a haber un momento en que el Fondo Monetario le va a decir, mire, yo no le hago más desembolsos porque usted no está cumpliendo las metas del programa. Entonces, bueno, eso nos llevaría a una situación mucho más crítica. Alfredo, como siempre, el agradecimiento. Muchas gracias. No, al contrario, saludos a todos allí. Bueno, Alfredo Blanco está allí, economista, amigo de la casa, sacándonos